Hola, el día de hoy hablaremos acerca de sistemas de ecuaciones lineales, específicamente de sistemas con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o mejor conocidos como sistemas 3×3. Este video es la continuación a otro que ya subí en mi canal, en donde te explico cómo resolver sistemas 2×2. Te lo voy a dejar aquí en las tarjetas, o si no, también lo tendrás abajo en la descripción. El día de hoy veremos algunas herramientas del álgebra lineal que me permiten resolver sistemas 3×3. Estas herramientas son muy útiles, ya que me permiten no solamente resolver sistemas 3×3, sino puedo resolver sistemas 2×2, 3×3, 4×4 o de mayor orden. Además de ser muy útiles y poderosas, son muy fáciles de entender. Así que, sin más excusas, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Antes de entrar de lleno a resolver los sistemas de ecuaciones lineales, es necesario que definamos 3 conceptos fundamentales con los cuales vamos a trabajar. El primero es ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de elementos acomodados en filas y columnas, en donde por lo general a la matriz se le define con una letra mayúscula y a los elementos dentro del arreglo con la misma letra pero minúscula. Cada uno de estos elementos dentro del arreglo posee un par de índices con los cuales yo puedo identificar en qué fila y en qué columna se encuentra. Por ejemplo, el elemento A21 es el elemento que está en la segunda fila y en la primera columna. El elemento ANM es el elemento que está en la enésima fila y en la enésima columna. Las matrices tienen una estructura de grupo, es decir, yo puedo operar con dos matrices y obtener una tercera como resultado. El día de hoy me interesa definir la multiplicación de matrices, ya que la usaremos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Yo puedo multiplicar un par de matrices, por ejemplo, una matriz A y una matriz B, siempre y cuando las columnas de A sean iguales a las filas de B. Si esta propiedad no se cumple, yo no puedo multiplicar las matrices. De lo contrario, si se cumple esta propiedad, yo voy a obtener una tercera matriz que tendrá de dimensiones las filas de A y las columnas de B. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una matriz A de 3×3, o sea, de 3 filas por 3 columnas, y la quiero multiplicar por una matriz B de 3 filas y una columna, obtendré como resultado una matriz C cuyas dimensiones tendrán las filas de A y las columnas de B, o sea, tendrá de dimensiones 3×1. Además, yo puedo representar mi sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de la siguiente manera. Observamos que del lado izquierdo tengo una matriz 3×3, a la cual la definimos como matriz de coeficientes del sistema. Luego tengo una matriz 3×1, a la cual le denominamos vector de variables. Y del lado derecho de la igualdad tengo otra matriz 3×1, a la cual le denominamos vector de constantes. ¿Por qué digo que es un vector y no una matriz? Bueno, porque generalmente cuando las matrices tienen solamente una fila o una columna, se les suele llamar vector fila o vector columna respectivamente. En este caso tenemos el vector de variables y el vector de constantes. Si yo quiero tener mi representación algebraica original partiendo de esta representación matricial, lo único que tengo que hacer es multiplicar las matrices e igualarlas con el vector de constantes. ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. Yo tomo la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda y obtengo el elemento 1, 1 del vector de constantes. Si tomo la fila 2 y la columna 1 y las multiplico, obtendré el elemento 2, 1 del vector de constantes. Y si tomo la fila 3 y la columna 1, obtendré el elemento 3, 1 del vector de constantes. Vamos a pasar la representación matricial a nuestra representación algebraica original de la siguiente manera. Tomo la fila 1 y la columna 1, es decir, voy a multiplicar 1 por x más 1 por y más 1 por z y eso será igual a 6. Después tomo la fila 2, con lo cual yo tengo que 2 por x más 1 por y menos 1 por z y eso va a ser igual a 1. Y finalmente tomo la fila 3 y la columna 1 y tengo que 1 por x menos 2 por y más 1 por z, eso va a ser igual a 0. Y ahí he obtenido mi representación algebraica original de mi sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya solo nos falta definir cómo obtener el determinante de una matriz, en este caso de una matriz 3×3. Con lo cual, una vez que tengamos ese concepto, ya podemos pasar a resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Así que, vamos con la explicación. Antes de explicar los 3 métodos para resolver los sistemas 3×3, es importante explicarte cómo obtener el determinante de una matriz. Nosotros vamos a utilizar la regla de Sarrus para obtener el valor del determinante. Sin embargo, esta regla solo nos permite encontrar determinantes de matrices 2×2 y 3×3. Ya que nosotros solo analizaremos matrices 3×3, este método nos es suficiente.
Dado un sistema de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, podemos expresarlo de forma matricial como se muestra en la pantalla. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos la matriz de coeficientes del sistema y el vector de variables, y del lado derecho tenemos el vector de constantes. Es importante aclarar que el determinante es un operador que solo se puede aplicar a matrices cuadradas, es decir, a matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. Por lo tanto, vamos a obtener el determinante de la matriz de coeficientes del sistema. El determinante de una matriz se representa poniendo dos barras verticales en lugar del paréntesis cuadrado que tenía la matriz de coeficientes. Por lo tanto, para encontrar el determinante de una matriz cuadrada 3×3 utilizando la regla de Sarrus, es necesario hacer lo siguiente. El primer paso es sumar los productos de cada una de las diagonales que van de izquierda a derecha en forma descendente, iniciando con la diagonal principal puesta en verde, y seguida de las otras dos diagonales puestas en color azul y rojo, obteniendo el siguiente resultado. Es importante que recuerdes que esta diagonal puesta en verde recibe el nombre de diagonal principal, ya que más adelante volveremos a referirnos a ella. Al realizar los productos obtenemos el siguiente resultado. Y finalmente, al simplificar, obtenemos menos 4 como resultado. El siguiente paso es la suma de las diagonales que van de derecha a izquierda en forma descendente. El procedimiento es similar al que acabamos de realizar, es decir, hay que multiplicar cada uno de los números en las diagonales de cada color obteniendo el siguiente resultado. Si realizamos los productos, obtenemos lo siguiente. Al simplificar, obtenemos 5 como resultado. El último paso será restar este resultado al que habíamos obtenido previamente. Por lo tanto, el discriminante de la matriz de coeficientes del sistema será igual a menos 4 menos 5, o sea, igual a menos 9. En el caso de querer obtener el determinante de una matriz cuadrada 2×2, el procedimiento es muy simple, ya que solo se formarían dos diagonales. Por ejemplo, en la siguiente matriz 2×2, obtendríamos el siguiente determinante. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, aplicando la regla de Cramer, es necesario encontrar 4 determinantes diferentes. El primer determinante que hay que calcular corresponde con el determinante de la matriz de coeficientes del sistema, el cual se le suele llamar simplemente como determinante del sistema. Sin embargo, los otros 3 determinantes representados con el subíndice x, y y z corresponden con los determinantes de las matrices obtenidas sustituyendo el vector de constantes en cada una de las columnas correspondientes con cada una de las variables. Por ejemplo, la matriz A sub x resulta de intercambiar la primera columna de la matriz de coeficientes del sistema por el vector de constantes, es decir, en donde se encuentran los elementos 1, 2, 1 de la matriz de coeficientes, se reemplazan los elementos del vector de constantes 6, 1, 0. En la matriz A sub y se reemplaza la segunda columna por el vector de constantes, y en la matriz A sub z se reemplaza la tercera columna por el vector de constantes. Te propongo como un ejercicio que pauses el video y que calcules el valor de cada uno de los siguientes determinantes. Si realizaste las operaciones correctamente, debiste haber obtenido lo siguiente. Finalmente, simplificando, obtenemos los siguientes resultados. El valor de cada una de las variables que estamos buscando se obtiene al dividir cada uno de los determinantes obtenidos de las matrices con subíndice entre el determinante del sistema, de acuerdo con las siguientes expresiones. Reemplazando los valores obtenidos en las tres expresiones, obtenemos lo siguiente. Y finalmente, simplificando, obtenemos los valores correspondientes a cada una de las variables. Por lo tanto, concluimos que x es igual a 1, y es igual a 2 y z es igual a 3. El método de Gauss consiste en transformar la matriz de coeficientes del sistema en una matriz triangular superior. Una matriz es triangular superior si todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales aplicando el método de Gauss, es necesario expresar el sistema lineal en una nueva representación matricial, conocida como matriz extendida. En esta representación se omite el vector de variables y se intercambia el signo de igual por una barra vertical. Este tipo de representación nos permite simplificar la escritura, ya que a partir de este momento operaremos cada una de las filas de forma independiente. A la hora de trabajar con matrices, es necesario definir algo que se llama operaciones elementales. Este tipo de operaciones se pueden efectuar sobre las columnas o sobre las filas. Sin embargo, en esta ocasión nosotros trabajaremos exclusivamente con operaciones elementales entre filas. Vamos a definir tres operaciones elementales.
La primera consiste en multiplicar por un escalar a cada uno de los elementos de una fila. Por ejemplo, si escogemos la primera fila de la matriz extendida que tenemos en la parte superior derecha y la multiplicamos por 2, obtendríamos como resultado 2, 2, 2, 12. La segunda operación elemental consiste en sumar o restar un par de filas. Por ejemplo, si yo quiero sumarle la segunda fila a la primera, obtendríamos en la primera fila un 3, 2, 0, 7. Y por último, la tercera operación elemental consiste en intercambiar un par de filas. Por ejemplo, podríamos intercambiar la primera fila con la tercera, y por lo tanto tendríamos 1 menos 2, 1, 0 en la primera fila y 1, 1, 1, 6 en la tercera. Además, como un dato adicional, te quiero mencionar que cuando realizas el intercambio de una fila por otra, el determinante de la matriz cambia de signo. Te propongo como otro ejercicio que intercambies un par de filas de la matriz de coeficientes del sistema y vuelvas a calcular el determinante. Ya sabes que el determinante de la matriz de coeficientes del sistema vale menos 9. Esto lo acabamos de calcular hace unos momentos. Así que si tú intercambias un par de filas, deberás obtener 9 como resultado. Antes de iniciar con la explicación del método de Gauss, quiero decirte que el número de pasos que necesites para resolver el sistema dependerá de tu audacia y de tu experiencia resolviendo este tipo de problemas. En este caso, vamos a empezar restando 2 veces la primera fila a la segunda. Observa que hemos ocupado 2 operaciones elementales en un solo paso. La primera fue multiplicar por 2 a la primera fila y la segunda consiste en restarle a la segunda fila este resultado. Por lo tanto, observamos que en la segunda fila ya tenemos un 0 debajo del elemento de la primera fila y la primera columna. El siguiente paso será restarle a la última fila la primera, con lo cual obtenemos otro 0 debajo de la diagonal principal. El siguiente paso será restarle a la tercera fila 3 veces la segunda, con lo cual observamos que ya tenemos la matriz triangular superior que estábamos buscando. Hemos logrado que todos los elementos debajo de la diagonal principal sean 0, con lo cual ya podemos obtener el valor de cada una de las variables. Sin embargo, vamos a avanzar un paso más y vamos a transformar esta matriz triangular superior en una matriz escalonada. Se dice que una matriz se encuentra en su forma escalonada si todos los elementos en la diagonal principal son igual a 1, en donde a cada uno de estos elementos dentro de la diagonal principal se les denomina pivotes. En ocasiones se suele decir que una matriz está en su forma echelon cuando nos referimos a una matriz escalonada reducida. Así que para poner nuestra matriz en su forma echelon, vamos a dividir la tercera fila entre 9 y a multiplicar por menos 1 a la segunda fila, con lo cual obtenemos una nueva matriz. Si te estás preguntando por qué hemos transformado nuestra matriz original en una matriz escalonada, utilizando operaciones elementales entre filas, la respuesta es muy simple. Si recuerdas que la matriz extendida proviene de la representación matricial que teníamos originalmente, en donde aparecía el vector de variables y el signo igual, entonces te podrás dar cuenta que al multiplicar la última fila de la matriz de coeficientes por el vector de variables, se obtiene que z es igual a 3, ya que es equivalente a tener 0 por x más 0 por y más 1 por z, y esto es igual a 3. Una vez encontrado el valor de z, es posible sustituirlo en la fila superior para encontrar el valor de y. Es decir, de la segunda fila podemos deducir que 0 por x más 1 por y más 3 por z es igual a 11. Así que despejando el valor de y, observamos que podemos sustituir el valor de z que habíamos obtenido previamente. Y por tanto, obtenemos que y es igual a 2. Finalmente, de la primera fila, observamos que 1 por x más 1 por y más 1 por z es igual a 6. Y debido a que ya conocemos tanto el valor de y como el valor de z, solo nos queda despejar x y encontrar cuánto vale, de donde obtenemos que x es igual a 1. Observamos que hemos obtenido los mismos resultados para las variables x, y y z que con el método anterior. Así que solo nos queda revisar el último método. El método de Gauss-Jordan es muy similar al método de Gauss. La única diferencia es que en vez de transformar la matriz original en una matriz triangular superior, habrá que transformar a la matriz original en una matriz diagonal, que en este caso, dicha matriz diagonal será la matriz identidad. Una matriz es diagonal si todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Y a su vez, la matriz identidad es aquella matriz diagonal en la que todos los elementos dentro de la diagonal son 1. Vamos a aprovechar que en el método anterior hicimos la mitad del trabajo, es decir, llevamos la matriz original a una matriz en donde todos los elementos debajo de la diagonal principal eran 0. Así que solo nos resta hacer que los elementos sobre la diagonal principal sean 0. Al igual que con el método de Gauss, el número de pasos que necesites para resolver el sistema dependerá de tu audacia y de tu experiencia resolviendo este tipo de problemas.
El primer paso será restarle a la primera fila la segunda, obteniendo el siguiente resultado. Observamos que tanto en la primera columna como en la segunda ya tenemos ceros fuera de la diagonal principal. El siguiente paso será sumarle a la primera fila 2 veces la tercera, obteniendo lo siguiente. Finalmente, tendremos que restarle a la segunda fila 3 veces la tercera, obteniendo la matriz identidad que estábamos buscando. En este caso, tenemos una matriz identidad de orden 3, debido a que estamos trabajando con matrices 3×3. Por lo tanto, una vez que hemos transformado nuestra matriz original en una matriz identidad, es extremadamente fácil observar cuánto vale cada variable. Es decir, podemos observar que de la fila 1, x es igual a 1, de la segunda fila, y es igual a 2, y de la tercera fila, z es igual a 3. Y evidentemente hemos llegado al mismo resultado con los tres métodos. Por último, quiero que observes la diferencia que existe entre el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss consistió en transformar la matriz original en una matriz diagonal superior, en donde todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. Sin embargo, para obtener el valor de cada una de las variables, hay que utilizar el valor obtenido en la última fila y sustituirlo en las filas superiores. Por otro lado, el método de Gauss-Jordan consistió en transformar la matriz original en una matriz identidad, en donde los valores de las variables aparecen de forma explícita en el vector de constantes. A continuación, te explicaré cómo resolver los sistemas 3×3 de forma geométrica. Ahora analicemos geométricamente qué significa resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cuando yo tengo una ecuación lineal en 3 variables, como este caso que es ax más by más ez igual a d, estoy generando un plano en el espacio, es decir, un plano como el que tengo aquí en la derecha. Los coeficientes a, b y c representan las coordenadas de un vector normal a ese plano, donde a es la coordenada x, b es la coordenada y c es la coordenada z. En este caso yo solamente tengo componentes sobre la coordenada x, por lo tanto observamos de este lado que el vector normal al plano está en dirección solamente del eje x. Si yo cambio aquí y le incremento la coordenada en y, observamos que ahora el vector normal tiene proyección sobre el eje x y sobre el eje y. Sobre el eje z no tiene ninguna proyección. Si por el contrario yo incremento la coordenada z y pongo en 0 la coordenada y, observamos que ahora el vector normal al plano tiene componente sobre el vector sobre el eje x y componente sobre el eje z. Yo con estos tres parámetros puedo orientar mi plano arbitrariamente, de la manera que yo quiera. Sin embargo, este parámetro d, este término independiente, me va a desplazar mi plano en dirección del vector normal. Aquí lo observamos. Es más, para que se vea más claro, vamos a dejarlo que el vector solamente tenga componentes sobre el eje x. Aquí lo observamos. Y el parámetro d me desplaza el plano solamente en dirección del eje x. Entonces, vemos que estos tres coeficientes orientan mi plano de acuerdo a como yo lo quiera poner. Y este parámetro me desplaza mi plano en dirección de este vector que tengo acá. Bien, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, estoy teniendo 3 de estas ecuaciones. Por lo tanto, estoy generando 3 planos en el espacio. Yo tengo aquí mis 3 planos y veo que esos planos se están intersecando en algunos lugares. Por ejemplo, yo aquí voy a encontrar las intersecciones entre los planos y veo que el plano rojo con el plano azul se están intersecando en esta línea que he marcado. El plano amarillo con el plano azul se están intersecando en esta línea que he marcado. Y el plano rojo y el plano amarillo se intersecan en esta línea. Sin embargo, las 3 líneas también se están intersecando en un solo punto. Es decir, todos los planos tienen un punto en común, el cual es el punto que estoy marcando aquí, con coordenadas 1, 2, 3. Observemos los coeficientes de estas ecuaciones. Mi ecuación en azul tiene coeficientes 1, 1, 1, 6, es decir, A1 vale 1, B1 vale 1, C1 vale 1 y D1 vale 6. En el caso de la ecuación en rojo, tengo los coeficientes 2, 1, menos 1, 1, y en la ecuación en amarillo tengo los coeficientes 1, menos 2, 1, 0. Este sistema que he planteado aquí es el mismo sistema que resolvimos con los 3 métodos que analizamos anteriormente, es decir, con la regla de Cramer, con el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Cuando resolvimos este sistema, habíamos obtenido que el valor de x era igual a 1, el valor de y era igual a 2 y el valor de z era igual a 3. Y
coincide exactamente con las coordenadas de este punto. Es decir, este punto tiene de coordenadas x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. Que no es ninguna coincidencia, ya que geométricamente lo que estamos encontrando al resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es esta intersección. Sin embargo, al igual que en los sistemas 2×2, aquí podemos tener varios casos. Cuando analizamos los sistemas 2×2, vimos que teníamos 3 casos posibles. Un caso en el que el sistema tenía una única solución, al cual denominamos sistema compatible determinado. Un sistema en el cual tenía infinitas soluciones, al cual denominamos sistema compatible indeterminado. Y por último, teníamos un sistema que no tenía ninguna solución, y a ese sistema lo denominamos sistema incompatible. En este caso podemos tener esas mismas posibilidades. Este primer caso es el caso del sistema compatible determinado, es decir, tiene una única solución. Sin embargo, si yo pongo un plano que sea paralelo a otro, ahí tendré el caso en que el sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a poner esta ecuación en azul como un múltiplo de la ecuación en rojo, es decir, vamos a multiplicar la ecuación en rojo por 2. A2 por 2 es igual a 4. B2 por 2 es igual a 2. C2 por 2 es igual a menos 2. Y en este caso los planos son paralelos, pero no son coincidentes. Observamos que aquí existen dos líneas de intersección. Una línea en este lugar y otra línea en este lugar. Por lo tanto, si yo tengo una línea que es la intersección, una línea es una sucesión infinita de puntos. Por lo tanto, cualquier punto sobre esta línea o sobre esta otra línea es solución al sistema. Por lo tanto, tengo infinitas soluciones. Otro caso es cuando los planos son paralelos, pero además son coincidentes. Es decir, ahora, como este también lo voy a multiplicar por 2, vemos que un plano está encima del otro. Y ahora la intersección es únicamente esta línea, que representa las infinitas soluciones que tiene el sistema. Es decir, cualquier punto sobre esta línea o que pertenezca a esta línea es solución al sistema. Este es el segundo caso, conocido como sistema compatible indeterminado. Y el último caso es cuando los tres planos son paralelos, pero no son coincidentes. Es decir, ahora vamos a poner este plano que está aquí. Y este amarillo lo vamos a hacer igual, múltiplo del rojo. Ahora vamos a suponer que es un múltiplo de 1, o sea, este multiplicado por 1. O sea, A2 por 1 es 2. B2 por 1 es 1. C2 por 1 es menos 1. Y finalmente, pues este ya lo vamos a poner diferente para que sean paralelos, pero no son coincidentes. En este caso, los planos no coinciden en ningún punto, por lo tanto el sistema no tiene ninguna solución. Geométricamente, estamos encontrando intersecciones entre planos, así que cuando no hay intersecciones, no hay solución. Cuando la intersección es una línea o dos líneas paralelas, tiene infinitas soluciones. Y por último, cuando el sistema solamente se interseca en un solo punto las tres líneas que coinciden, entonces tenemos el sistema compatible determinado. Vamos a dejarlo como lo tenía originalmente para ver por último cómo era esto. Los coeficientes del sistema original eran 1, 1, 1, 6. Este no lo modificamos y este último era 1, menos 2, 1 y 0. Entonces, finalmente, vemos que este es el sistema original al que encontramos que sus soluciones eran x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. ¿Okay? Aquí vemos el punto en el que están coincidiendo las tres líneas que son intersecciones entre los planos y observamos que coincide exactamente las coordenadas de este punto con la solución del sistema. Así que ahora ya sabes qué significa geométricamente encontrar la solución a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Bien, pues vamos a la conclusión del video. En conclusión, el día de hoy analizamos tres métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas. El primero de los métodos, conocido como el método de los determinantes o la regla de Cramer, nos sirvió para resolver sistemas 3×3. En este caso solo nos sirve para resolver sistemas 2×2 y 3×3 debido a que usamos la regla de Sarrus para calcular el valor de dichos determinantes. Si yo quisiera resolver sistemas de mayor orden, por ejemplo, sistemas 4×4, 5×5, 6×6 o más, es necesario que ocupe otro procedimiento para calcular el determinante de dichas matrices. Y una vez obteniendo esos determinantes, ahora sí puedo aplicar la regla de Cramer. El segundo método, conocido como el método de Gauss,
Consistió en que yo tenía que transformar mi matriz original en una matriz triangular superior, utilizando operaciones elementales entre filas. Fuimos un paso más adelante y transformamos la matriz triangular superior en una matriz escalonada, para poder encontrar el valor de cada una de las variables, empezando desde la última fila hasta la primera. Y por último, el método de Gauss-Jordan consistió en transformar mi matriz original en una matriz diagonal. En este caso, esa matriz diagonal correspondía con la matriz identidad. Y vimos que era extremadamente simple encontrar el valor de cada una de las variables, ya que aparecía de forma explícita cada valor en el vector de constantes. Así que el día de hoy ya sabes cómo resolver sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas utilizando 3 métodos diferentes. Así que hasta aquí la clase del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, hazme el favor de escribirla en los comentarios. Además, te invito a que te suscribas y que compartas este video con tus compañeros y amigos para que pueda llegar a más personas y les sea de utilidad. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.